No sé en qué momento mi vida se convirtió en un rompecabezas, pero recuerdo claramente el día en que encontré la primera pieza fuera de lugar. Era un viernes por la noche, típico en Madrid. Las luces de la ciudad brillaban a través de las ventanas del restaurante donde nos encontrábamos cenando con unos amigos. Todo parecía normal, hasta que vi a Laura reírse de una forma que hacía mucho no veía. No era la risa rápida y educada que usaba conmigo o con sus colegas del estudio. Era algo más profundo, más libre, como si se hubiera quitado un peso de encima. El tipo sentado frente a ella era Víctor, uno de los amigos de Jorge, mi mejor amigo. No lo conocía bien, pero había escuchado su nombre algunas veces en nuestras reuniones. Era un tipo alto, con esa confianza relajada que tienen los que siempre parecen caer de pie. Laura y él intercambiaban miradas y sonrisas que no pude ignorar, pero intenté hacerlo. Me forcé a reír con los chistes de Jorge y a concentrarme en el menú, pero no pude evitar que mi atención se desviara hacia ellos una y otra vez. El momento que realmente me hizo dudar fue cuando nos trajeron el vino. La botella se descorchó con ese sonido seco y elegante, y mientras el camarero llenaba nuestras copas, vi a Laura y Víctor intercambiar una de esas miradas rápidas que dicen más que 1000 palabras. Ella se mordió el labio ligeramente, como cuando está nerviosa o emocionada. Una pequeña cosa, apenas perceptible, pero para mí fue como un puñetazo en el estómago. Durante el resto de la cena, traté de actuar normal, de no dejar que la rabia y la incertidumbre se apoderaran de mí. Pero cada vez que él hacía un comentario, ella se inclinaba ligeramente hacia él, su cuerpo hablaba en un idioma que yo ya no parecía entender. Cuando él contó una historia sobre una aventura en Ibiza, ella se rió de una forma que me hizo recordar cómo solía reírse conmigo, cuando nuestra relación aún tenía esa chispa de novedad. Cuando salimos del restaurante, el aire fresco me golpeó como una bofetada, despejando un poco la niebla de mis pensamientos. Mientras nos acercábamos al coche, Laura se detuvo para ajustar su abrigo y, sin pensarlo 2 veces, me adelanté unos pasos para abrirle la puerta. En ese breve momento, vi el reflejo de Víctor en la ventana del restaurante. Nos observaba desde adentro, su mirada fija en ella, y su sonrisa, esa maldita sonrisa de satisfacción que me hizo hervir la sangre. De camino a casa, el silencio en el coche fue pesado, denso, solo roto por el murmullo de los neumáticos contra el asfalto. Laura miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos, y yo apretaba el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Intenté hablar, decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se me atascaban en la garganta. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Acaso me estaba volviendo paranoico? ¿O realmente había algo entre ellos? Aparqué frente a nuestro edificio y, al bajar, ella me dio un beso rápido en la mejilla, como si fuéramos 2 extraños en lugar de una pareja que compartía más de una década juntos. Me quedé ahí, viendo cómo subía las escaleras con prisa, como si quisiera escapar de mí, y sentí que algo fundamental se había roto entre nosotros. Algo que no sabía si podría reparar. Cuando llegamos a casa, Laura se quitó los tacones y se dirigió directamente al baño. Escuché el chorro del grifo y el sonido de sus pulseras tintineando mientras se desmaquillaba. Me dejé caer en el sofá, aún con el abrigo puesto, y miré las luces de Madrid parpadear a través de la ventana del salón. Sentía el calor del vino todavía en las venas, pero era el frío de la sospecha lo que me mantenía en tensión. Cada pequeño detalle de esa cena seguía repitiéndose en mi cabeza, las risas demasiado largas, los toques en el brazo, esa forma en la que ella inclinaba la cabeza cuando él hablaba, como si nada más importara en el mundo. Intenté convencerme de que estaba exagerando, que quizás solo eran las inseguridades acumuladas después de tantos años juntos, pero algo dentro de mí se negaba a aceptar esa explicación. Laura salió del baño, con el rostro limpio y el cabello suelto, y se dejó caer en el sillón frente a mí. Cruzó las piernas, miró su móvil un momento y luego me sonrió,
como si no notara la tensión que llenaba el aire entre nosotros. Me obligué a devolverle la sonrisa, a comportarme como si nada pasara, pero mi mente seguía trabajando, buscando señales, pequeños detalles que confirmaran o negaran mis miedos. ¿Te ha gustado la cena?, preguntó ella, tomando el mando a distancia para encender el televisor. Sí, estuvo bien, respondí, intentando mantener mi voz firme, normal, sin dejar que se notara la tormenta en mi interior. ¿Te cae bien Víctor? Parece un tipo divertido. Ella levantó una ceja, sorprendida por mi pregunta, pero se recuperó rápido y asintió. Sí, es simpático. Jorge siempre habla bien de él. Creo que se conocieron en el gimnasio o algo así, dijo con una naturalidad que me hizo dudar de mí mismo por un segundo. Luego se concentró en la pantalla, pasando de canal en canal sin mucho interés, como si realmente no le importara nada más en ese momento. La dejé con el televisor y me fui a la cocina. Necesitaba un vaso de agua, algo que me ayudara a calmar la presión en el pecho. Mientras llenaba el vaso, me fijé en el calendario en la nevera, una lista de tareas y eventos familiares, cumpleaños, reuniones escolares y cenas con amigos. Todo parecía tan normal, tan cotidiano, que me pregunté si realmente me estaba volviendo loco. Pero entonces recordé cómo ella se inclinó hacia Víctor, cómo su risa había sonado más auténtica de lo que yo había escuchado en meses, y el nudo en mi estómago volvió a apretarse. Cuando regresé al salón, Laura ya se había acurrucado en el sillón, con una manta sobre las piernas y los ojos fijos en alguna comedia ligera en la pantalla. Me senté a su lado, pero ella no se movió para acercarse a mí, ni siquiera me miró. Me quedé allí, observando su perfil iluminado por la luz fría del televisor, y me di cuenta de que la distancia entre nosotros ya no era solo física. Después de un rato, ella bostezó, dejó el mando sobre la mesa y se levantó. Me voy a dormir. Mañana tengo que levantarme temprano para esa reunión en el estudio, dijo mientras estiraba los brazos y recogía su móvil del sofá. Me dio un beso rápido en la mejilla y se dirigió a nuestra habitación sin esperar respuesta. La escuché cerrar la puerta del dormitorio y quedé solo en el silencio del salón, con el sonido del televisor como un ruido de fondo distante. Me recosté en el sofá, mirando al techo, intentando procesar todo lo que había visto y sentido esa noche. Sabía que algo estaba mal, que nuestra relación había cambiado, pero aún no tenía pruebas, solo una sensación persistente de que algo se estaba rompiendo lentamente entre nosotros. Decidí que no me quedaría de brazos cruzados. No podía confrontarla sin más, no sin estar seguro de lo que realmente estaba pasando. Necesitaba claridad, certezas, algo más que miradas fugaces y sonrisas compartidas. Si ella estaba jugando a dos bandas, tenía que encontrar la forma de descubrirlo, de confirmar mis sospechas sin dejar lugar a dudas. Solo entonces podría decidir qué hacer con este matrimonio que, hasta esa noche, había creído sólido e inquebrantable. Me quedé allí un rato más, escuchando el zumbido de los electrodomésticos y el ruido del tráfico lejano, y finalmente me obligué a levantarme. Apagué el televisor, apagué las luces y me dirigí a la cama, sin saber que ese era solo el comienzo de una serie de descubrimientos que cambiarían para siempre la forma en que veía a la mujer que dormía a pocos metros de mí. A la mañana siguiente, me desperté antes que Laura. Me quedé unos minutos mirándola mientras respiraba tranquilamente, su cabello esparcido sobre la almohada y su rostro relajado, como si no tuviera nada de qué preocuparse. Me levanté sin hacer ruido, me vestí y bajé a preparar el café. Mientras la cafetera hacía su trabajo, me apoyé en la encimera y repasé mentalmente todo lo que había visto en la cena. Las miradas, las risas, esa forma en la que Víctor la observaba cuando pensaba que nadie lo notaba. Me hervía la sangre solo de pensarlo, pero tenía que calmarme, ser inteligente y no actuar sin pruebas. Laura bajó unos minutos después, con el cabello recogido y su bata de seda.
Me dio un beso rápido en la mejilla y se sentó en la mesa mientras yo servía el café. Noté que evitaba mirarme directamente, concentrándose en el móvil que había dejado sobre la mesa. El silencio entre nosotros se sintió más pesado que nunca, solo interrumpido por el sonido de las tazas y el crujido de las tostadas que puse en la mesa. Me senté frente a ella y fingí revisar mi correo en el portátil, aunque en realidad no podía concentrarme en nada más que en sus movimientos. ¿A qué hora tienes que salir para tu reunión?, pregunté, rompiendo el silencio. A las 9, respondió sin levantar la vista del móvil, sus dedos deslizando mensajes rápidamente. ¿Te llevo al estudio? Hoy paso por el centro, podría dejarte en la puerta, ofrecí, esperando medir su reacción. Ella dudó por un segundo, levantando finalmente la vista para mirarme. Sus ojos buscaron los míos, como si intentara descifrar si mi oferta era genuina o si tenía un motivo oculto. No, no hace falta, dijo finalmente, con una sonrisa que me pareció forzada. Creo que caminaré, necesito despejarme un poco antes de la reunión. Asentí lentamente, observando cómo volvía a concentrarse en su teléfono. Tomé un sorbo de café para ocultar mi frustración. Su negativa me había confirmado algo que hasta ahora solo sospechaba, había algo que no quería que yo viera, algo que necesitaba ocultar. Terminamos el desayuno en silencio y, cuando ella se levantó para subir a vestirse, la seguí con la mirada hasta que desapareció en las escaleras. En cuanto escuché la puerta del baño cerrarse, me acerqué a su bolso, que había dejado en la mesa del salón. Lo abrí rápidamente, buscando cualquier señal, cualquier indicio que me diera una pista sobre lo que estaba pasando. Revisé su billetera, sus gafas de sol, el paquete de chicles que siempre llevaba y su libreta de notas. Todo parecía normal hasta que encontré una pequeña caja de pastillas que no había visto antes. Era un frasco de menta, uno de esos que se compran en cualquier tienda, pero al sacudirlo noté que el sonido era diferente, más suave, como si el contenido no coincidiera con lo que debería ser. Lo abrí lentamente y descubrí que, en lugar de mentas, había 2 pequeñas llaves plateadas y una tarjeta de memoria. Mi corazón se aceleró al verlas. ¿Por qué tendría llaves en un envase de pastillas? ¿Y esa tarjeta de memoria? La cerré rápidamente al escuchar que el agua del baño se detenía y volví a mi sitio en la mesa, fingiendo leer algo en el portátil. Cuando Laura bajó, ya vestida y maquillada, me dio un beso rápido y se dirigió a la puerta. Nos vemos esta noche, dijo con una sonrisa que no alcanzó a sus ojos. Y con eso, salió del apartamento, dejando tras de sí un silencio pesado y muchas preguntas sin respuesta. Esperé unos minutos para asegurarme de que no había olvidado nada y no volvería de repente, y luego me dirigí a la ventana. La vi caminar hacia la esquina, su figura elegante desapareciendo rápidamente entre la multitud de la mañana. Me quedé allí, mirando el punto donde había desaparecido, tratando de calmar el torrente de pensamientos que me inundaba. Regresé al bolso que había dejado sobre la mesa y volví a abrir el frasco de mentas. Las llaves parecían de algún tipo de taquilla o casillero pequeño, y la tarjeta de memoria me quemaba los dedos con la promesa de respuestas. Me dirigí al despacho, encendí mi ordenador y conecté la tarjeta. Mi corazón latía con fuerza mientras la pantalla parpadeaba y el sistema reconocía el nuevo dispositivo. Una carpeta sin nombre apareció en la pantalla, y al abrirla, encontré una serie de archivos de video y fotografías. Hice clic en el primer archivo, y en cuanto comenzó a reproducirse, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. El primer video tardó unos segundos en cargar y, mientras la pantalla permanecía en negro, me sentí como un idiota por estar allí, metiéndome en la privacidad de mi esposa, dudando de ella sin pruebas reales. Pero cuando la imagen finalmente apareció, mi estómago se hundió como si me hubieran golpeado con un puño de hierro. El video mostraba una habitación de hotel, una de esas modernas, con paredes blancas y ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz natural.
Reconocí el estilo del mobiliario, uno de esos hoteles del centro que siempre anuncia Laura en sus reuniones de trabajo, y, antes de poder procesar completamente lo que estaba viendo, vi a Laura entrar en el encuadre. Su cabello recogido en un moño descuidado y una camisa blanca que sabía que era mía, una de mis favoritas, de esas que siempre usaba para dormir cuando quería sentirse más cómoda. Caminaba de un lado a otro, como si estuviera nerviosa, mirando su móvil constantemente y ajustando los pliegues de la cama con movimientos rápidos y precisos, como si intentara preparar algo o a alguien. Mi corazón se aceleró al ver a otro hombre entrar en escena. Era Víctor, con su chaqueta aún puesta, su maletín en la mano, sonriendo como si acabara de contar el mejor chiste del mundo. Laura se detuvo al verlo, su rostro iluminándose con una sonrisa que no le veía desde hacía mucho tiempo. Se acercó a él, y antes de que pudiera siquiera reaccionar, se lanzaron el uno al otro como dos imanes que no podían resistir la atracción. Se besaron con una intensidad que no reconocía, sus cuerpos presionándose con una urgencia que no había visto entre nosotros en años. El sonido del maletín cayendo al suelo me sacó de mi aturdimiento y quise mirar hacia otro lado, cerrar el ordenador y fingir que no había visto nada, pero mis manos se negaron a obedecer y mis ojos permanecieron fijos en la pantalla, como si necesitara ver hasta el final para confirmar lo que mi corazón ya sabía. Los minutos se alargaron mientras ellos se desvestían, sus manos recorriendo sus cuerpos con una familiaridad que me enfermaba, sus bocas entrelazadas en una danza desesperada que no dejaba lugar a dudas. Sentí una mezcla de rabia y humillación que me quemaba las entrañas, como si cada caricia que se daban fuera un golpe directo a mi orgullo. No podía dejar de preguntarme cuántas veces había pasado esto, cuántos hoteles, cuántas mentiras, cuántas noches me había dejado en casa con una sonrisa falsa mientras ella se entregaba a otro hombre. Cuando el video finalmente terminó, me quedé mirando la pantalla, con las manos temblorosas y el corazón latiendo descontroladamente. Cerré el archivo y me apoyé en el respaldo de la silla, respirando profundamente para no perder el control. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda y me di cuenta de que tenía los puños tan apretados que las uñas me habían dejado marcas rojas en las palmas. Miré hacia la puerta del despacho, como si esperara que Laura entrara en cualquier momento y me encontrara allí, descubriendo su traición en silencio, pero el apartamento estaba vacío, y el único sonido era el zumbido suave del ordenador y el ruido del tráfico afuera. Decidí que no podía quedarme allí, paralizado por la rabia y la incredulidad. Cerré la carpeta, retiré la tarjeta de memoria y la volví a meter en el frasco de pastillas. Necesitaba aire, necesitaba moverme, pensar, procesar lo que acababa de descubrir sin que las paredes de nuestro hogar me aplastaran con cada segundo que pasaba. Me puse la chaqueta y salí del apartamento sin mirar atrás, bajando las escaleras rápidamente, casi tropezando en mi prisa por alejarme de ese lugar que ahora se sentía como una trampa, como un escenario para una farsa en la que yo era el único que no conocía el guión. En la calle, el aire frío me golpeó el rostro y respiré profundamente, intentando calmar mi mente que giraba como un torbellino. Caminé sin rumbo, pasando por cafeterías llenas de gente, tiendas de ropa y grupos de turistas que parecían ajenos a mi sufrimiento, hasta que me encontré en un parque pequeño y vacío, con bancos de madera desgastada y árboles que se mecían suavemente con el viento. Me dejé caer en uno de los bancos, apoyando los codos en las rodillas y enterrando el rostro en las manos, mientras intentaba encontrar una forma de aceptar lo que acababa de descubrir, una forma de enfrentar a Laura sin perder completamente la cordura. Me quedé allí por lo que parecieron horas, escuchando los ruidos lejanos de la ciudad y el canto de los pájaros en las ramas sobre mí, tratando de encontrar un sentido a todo esto, tratando de entender cómo había llegado a este punto, cómo había perdido a la mujer que amaba sin siquiera darme cuenta. Y, mientras me sentaba allí, con el corazón roto y la mente en caos, solo una idea se repetía en mi cabeza: no podía dejar que esto terminara así, no sin luchar, no sin hacer que ambos enfrentaran las consecuencias de sus actos.
Volví al apartamento después de caminar sin rumbo por horas, con las piernas doloridas y la mente agotada, pero con una decisión firme en el corazón. No iba a quedarme de brazos cruzados, no iba a permitir que me convirtieran en el idiota del que todos se ríen a sus espaldas. Me senté en el sofá, mirando el reloj en la pared, calculando cuánto tiempo tenía antes de que Laura regresara del trabajo. Todavía faltaban unas horas, así que encendí mi portátil de nuevo, conecté la tarjeta de memoria y revisé el resto de los archivos. Si iba a confrontarla, necesitaba saber todo, cada detalle, cada mentira, cada traición, para que no tuviera forma de negarlo cuando llegara el momento. Los otros vídeos y fotos confirmaron lo que ya temía. No era una aventura de una noche, no era un desliz que podría perdonar con el tiempo. Esto era algo que había estado ocurriendo durante meses, posiblemente más, y los mensajes que encontré en algunos archivos de texto dejaban claro que Víctor no solo era su amante, sino alguien con quien había hecho planes, alguien a quien le había prometido cosas que solía decirme a mí. Vi fotos de ellos en diferentes ciudades, en terrazas de hoteles, besándose en ascensores, sonriendo como dos adolescentes que acaban de descubrir el amor. Era demasiado, incluso para alguien que se había preparado. No sé en qué momento mi vida se convirtió en un rompecabezas, pero recuerdo claramente el día en que encontré la primera pieza fuera de lugar. Era un viernes por la noche, típico en Madrid. Las luces de la ciudad brillaban a través de las ventanas del restaurante donde nos encontrábamos cenando con unos amigos. Todo parecía normal, hasta que vi a Laura reírse de una forma que hacía mucho no veía. No era la risa rápida y educada que usaba conmigo o con sus colegas del estudio. Era algo más profundo, más libre, como si se hubiera quitado un peso de encima. El tipo sentado frente a ella era Víctor, uno de los amigos de Jorge, mi mejor amigo. No lo conocía bien, pero había escuchado su nombre algunas veces en nuestras reuniones. Era un tipo alto, con esa confianza relajada que tienen los que siempre parecen caer de pie. Laura y él intercambiaban miradas y sonrisas que no pude ignorar, pero intenté hacerlo. Me forcé a reír con los chistes de Jorge y a concentrarme en el menú, pero no pude evitar que mi atención se desviara hacia ellos una y otra vez. El momento que realmente me hizo dudar fue cuando nos trajeron el vino. La botella se descorchó con ese sonido seco y elegante, y mientras el camarero llenaba nuestras copas, vi a Laura y Víctor intercambiar una de esas miradas rápidas que dicen más que 1000 palabras. Ella se mordió el labio ligeramente, como cuando está nerviosa o emocionada. Una pequeña cosa, apenas perceptible, pero para mí fue como un puñetazo en el estómago. Durante el resto de la cena, traté de actuar normal, de no dejar que la rabia y la incertidumbre se apoderaran de mí. Pero cada vez que él hacía un comentario, ella se inclinaba ligeramente hacia él, su cuerpo hablaba en un idioma que yo ya no parecía entender. Cuando él contó una historia sobre una aventura en Ibiza, ella se rió de una forma que me hizo recordar cómo solía reírse conmigo, cuando nuestra relación aún tenía esa chispa de novedad. Cuando salimos del restaurante, el aire fresco me golpeó como una bofetada, despejando un poco la niebla de mis pensamientos. Mientras nos acercábamos al coche, Laura se detuvo para ajustar su abrigo y, sin pensarlo 2 veces, me adelanté unos pasos para abrirle la puerta. En ese breve momento, vi el reflejo de Víctor en la ventana del restaurante. Nos observaba desde adentro, su mirada fija en ella, y su sonrisa, esa maldita sonrisa de satisfacción que me hizo hervir la sangre. De camino a casa, el silencio en el coche fue pesado, denso, solo roto por el murmullo de los neumáticos contra el asfalto. Laura miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos, y yo apretaba el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Intenté hablar, decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se me atascaban en la garganta. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Acaso me estaba volviendo paranoico? ¿O realmente había algo entre ellos?
Aparqué frente a nuestro edificio y, al bajar, ella me dio un beso rápido en la mejilla, como si fuéramos dos extraños en lugar de una pareja que compartía más de una década juntos. Me quedé ahí, viendo cómo subía las escaleras con prisa, como si quisiera escapar de mí, y sentí que algo fundamental se había roto entre nosotros. Algo que no sabía si podría reparar. Cuando llegamos a casa, Laura se quitó los tacones y se dirigió directamente al baño. Escuché el chorro del grifo y el sonido de sus pulseras tintineando mientras se desmaquillaba. Me dejé caer en el sofá, aún con el abrigo puesto, y miré las luces de Madrid parpadear a través de la ventana del salón. Sentía el calor del vino todavía en las venas, pero era el frío de la sospecha lo que me mantenía en tensión. Cada pequeño detalle de esa cena seguía repitiéndose en mi cabeza, las risas demasiado largas, los toques en el brazo, esa forma en la que ella inclinaba la cabeza cuando él hablaba, como si nada más importara en el mundo. Intenté convencerme de que estaba exagerando, que quizás solo eran las inseguridades acumuladas después de tantos años juntos, pero algo dentro de mí se negaba a aceptar esa explicación. Laura salió del baño, con el rostro limpio y el cabello suelto, y se dejó caer en el sillón frente a mí. Cruzó las piernas, miró su móvil un momento y luego me sonrió, como si no notara la tensión que llenaba el aire entre nosotros. Me obligué a devolverle la sonrisa, a comportarme como si nada pasara, pero mi mente seguía trabajando, buscando señales, pequeños detalles que confirmaran o negaran mis miedos. ¿Te ha gustado la cena?, preguntó ella, tomando el mando a distancia para encender el televisor. Sí, estuvo bien, respondí, intentando mantener mi voz firme, normal, sin dejar que se notara la tormenta en mi interior. ¿Te cae bien Víctor? Parece un tipo divertido. Ella levantó una ceja, sorprendida por mi pregunta, pero se recuperó rápido y asintió. Sí, es simpático. Jorge siempre habla bien de él. Creo que se conocieron en el gimnasio o algo así, dijo con una naturalidad que me hizo dudar de mí mismo por un segundo. Luego se concentró en la pantalla, pasando de canal en canal sin mucho interés, como si realmente no le importara nada más en ese momento. La dejé con el televisor y me fui a la cocina. Necesitaba un vaso de agua, algo que me ayudara a calmar la presión en el pecho. Mientras llenaba el vaso, me fijé en el calendario en la nevera, una lista de tareas y eventos familiares, cumpleaños, reuniones escolares y cenas con amigos. Todo parecía tan normal, tan cotidiano, que me pregunté si realmente me estaba volviendo loco. Pero entonces recordé cómo ella se inclinó hacia Víctor, cómo su risa había sonado más auténtica de lo que yo había escuchado en meses, y el nudo en mi estómago volvió a apretarse. Cuando regresé al salón, Laura ya se había acurrucado en el sillón, con una manta sobre las piernas y los ojos fijos en alguna comedia ligera en la pantalla. Me senté a su lado, pero ella no se movió para acercarse a mí, ni siquiera me miró. Me quedé allí, observando su perfil iluminado por la luz fría del televisor, y me di cuenta de que la distancia entre nosotros ya no era solo física. Después de un rato, ella bostezó, dejó el mando sobre la mesa y se levantó. Me voy a dormir. Mañana tengo que levantarme temprano para esa reunión en el estudio, dijo mientras estiraba los brazos y recogía su móvil del sofá. Me dio un beso rápido en la mejilla y se dirigió a nuestra habitación sin esperar respuesta. La escuché cerrar la puerta del dormitorio y quedé solo en el silencio del salón, con el sonido del televisor como un ruido de fondo distante. Me recosté en el sofá, mirando al techo, intentando procesar todo lo que había visto y sentido esa noche. Sabía que algo estaba mal, que nuestra relación había cambiado, pero aún no tenía pruebas, solo una sensación persistente de que algo se estaba rompiendo lentamente entre nosotros. Decidí que no me quedaría de brazos cruzados. No podía confrontarla sin más, no sin estar seguro de lo que realmente estaba pasando. Necesitaba claridad, certezas, algo más que miradas fugaces y sonrisas compartidas.
Si ella estaba jugando a dos bandas, tenía que encontrar la forma de descubrirlo, de confirmar mis sospechas sin dejar lugar a dudas. Solo entonces podría decidir qué hacer con este matrimonio que, hasta esa noche, había creído sólido e inquebrantable. Me quedé allí un rato más, escuchando el zumbido de los electrodomésticos y el ruido del tráfico lejano, y finalmente me obligué a levantarme. Apagué el televisor, apagué las luces y me dirigí a la cama, sin saber que ese era solo el comienzo de una serie de descubrimientos que cambiarían para siempre la forma en que veía a la mujer que dormía a pocos metros de mí. A la mañana siguiente, me desperté antes que Laura. Me quedé unos minutos mirándola mientras respiraba tranquilamente, su cabello esparcido sobre la almohada y su rostro relajado, como si no tuviera nada de qué preocuparse. Me levanté sin hacer ruido, me vestí y bajé a preparar el café. Mientras la cafetera hacía su trabajo, me apoyé en la encimera y repasé mentalmente todo lo que había visto en la cena. Las miradas, las risas, esa forma en la que Víctor la observaba cuando pensaba que nadie lo notaba. Me hervía la sangre solo de pensarlo, pero tenía que calmarme, ser inteligente y no actuar sin pruebas. Laura bajó unos minutos después, con el cabello recogido y su bata de seda. Me dio un beso rápido en la mejilla y se sentó en la mesa mientras yo servía el café. Noté que evitaba mirarme directamente, concentrándose en el móvil que había dejado sobre la mesa. El silencio entre nosotros se sintió más pesado que nunca, solo interrumpido por el sonido de las tazas y el crujido de las tostadas que puse en la mesa. Me senté frente a ella y fingí revisar mi correo en el portátil, aunque en realidad no podía concentrarme en nada más que en sus movimientos. ¿A qué hora tienes que salir para tu reunión?, pregunté, rompiendo el silencio. A las 9, respondió sin levantar la vista del móvil, sus dedos deslizando mensajes rápidamente. ¿Te llevo al estudio? Hoy paso por el centro, podría dejarte en la puerta, ofrecí, esperando medir su reacción. Ella dudó por un segundo, levantando finalmente la vista para mirarme. Sus ojos buscaron los míos, como si intentara descifrar